Por eso el diablo tratará de sacarte de tu posición, va a venir a tentarte, va a venir a meterte de toda forma para poder destruirte, para poder vencerte. Pero si eres hijo de Dios, ¡ja!, vas a entender que hay tiempos de proceso, que hay tiempos de prueba, que hay tiempos de siembra y que todo te sale mal. Tú ves que cuando entramos a este evangelio, a veces vemos, ¿qué pasa, Señor? Y todo te sale mal. Te asaltan, te persiguen, te roban, te acusan, te humillan. Es como que si el diablo viniera a decirte, si eres hijo de Dios. Pero cuando tienes la revelación de que eres hijo de Dios, nada te detiene, porque tú ruges como león, como el león de la tribu de Judá. Por eso Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre. Él tenía la palabra metida adentro. Él tenía la palabra que salía de la boca de Dios. Y cuando tú tienes la palabra que sale de la boca de Dios, te pueden robar, te pueden asaltar, te pueden humillar. Pero dice la palabra, nada te hará daño, nada te podrá vencer. Tú vas a hollar serpientes y escorpiones, vas a venir sobre toda fuerza y señorío de las tinieblas, porque te vas a dar cuenta que eres hijo de Dios. Y cuando tú sabes que eres hijo de Dios, sabes que tienes un Padre que te ama, un Padre que no te dejará avergonzado, un Padre que no va a dejar que caiga. Dice mi Biblia que el Dios de los cielos siempre te va a dar la salida, que Él no va a darte fuerza sobrehumana que tú no puedas soportar, que Él no va a permitir que venga a tentarte el diablo con algo que tú no puedas aguantar. Pero algo sí te garantizo, Dios siempre te va a mostrar la salida, porque Dios guía a sus hijos. La Biblia lo dice, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ama y nadie va a arrebatar lo que es tuyo, porque el Espíritu Santo no lo va a permitir. Él es tu ayudador, Él es tu enseñador, Él es tu abogado, porque eres hijo de Dios. Él dio su espíritu, Él te dio su espíritu. Él no te dio cualquier espíritu, Él te dio su espíritu. ¿Para qué se dio tu espíritu? Para meterte sus decretos, su ordenanza, para que te acuerdes de ellas, para que vivas con ellas, para que te levantes con ellas. Y hay una palabra que dice que nosotros estamos guardados en la hueco de la mano de Dios. Entonces tienes que tomar esa autoridad poco a poco, pero cuando tengas seguridad, cuando tengas revelación de quién eres, que eres un hijo, y sabes que Jehová te va a entregar los gigantes, así como David, porque David se levanta a pelear con el gigante, no se levanta a pelear con el gigante con su propia fuerza. Él sabía su posición. Él había experimentado el cuerno del aceite sobre su vida. Había sido derramado. Mire qué poderoso es eso. Entonces él sabía que era rey, aunque no estaba sentado todavía en el trono. Pero él sabía que era rey. ¿Por qué? Porque había oído una voz de un profeta que le ha dicho, este es mi hijo amado. En este es el que yo voy a tener complacencia. Este es el que yo he escogido. Y Dios te escogió a ti desde que te llamó. Escucha, desde que un hombre te llamó y te llamó al evangelio, eres hijo de Dios. Y cuando Dios te llama, no te llama para matarte ni para destruirte, te llama para bendecirte. Y yo quiero que tú puedas tener en tu espíritu que el deseo de Dios, grande de Dios, es bendecir a su pueblo, es bendecir a sus hijos. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no va a dejar que caigas. Él no va a dejar, mi hermano, que tú quedes en la ruina. Y puede ser que no tengas oro, que no tengas plata, pero lo tienes a Él. Y si lo tienes a Él, los tienes todo. Por eso aquellos apóstoles le dijeron al limosnero, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué tenían ellos? El poder para levantar un paralítico, el poder para levantar un muerto, el poder, mi hermano, para ir a abrir la boca de un pez y sacar el oro para pagar los impuestos. El poder para multiplicar los panes, los peces está en nosotros. El poder para poder parar las tinieblas. El poder, hermano, para decir las tinieblas, váyanse a los abismos.
¿A quién se lo dio Dios? A nosotros, sus hijos. Pero no podemos seguir hijos acomodados, apagados. No podemos seguir una iglesia, mi hermano, solo con una estructura religiosa donde no funciona nada. Dios nos hizo adoradores. Dice adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y es imposible como iglesia, seamos una iglesia muerta. Una iglesia que no cansa, una iglesia que no canta, una iglesia que no aplaude, una iglesia que no grita, una iglesia que no canta el grito de glance, los gritos de victoria. Tenemos que ser una iglesia guerrera, tenemos que sacudirnos de todas las armaduras y las armazones que nos dejaron nuestros antepasados. Dios nos dio un evangelio de poder. Por eso, aunque no tengas oro, aunque no tengas plata, pero lo tienes a Él. ¿Y cuando lo tienes a Él? Cuando tienes la posición de hijo, cuando sabes que dentro de ti vive el Rey, cuando sabes que dentro de ti está el poder del Rey, están sus dones, está su fruto, está su autoridad, está su eminencia. Escuche bien esto, algo grande tiene que pasarte, un poder para arrancar, un poder para arruinar, un poder para desarraigar todo lo que huela a tinieblas. Dios te dio ese poder. Por eso le dice el libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo 10, para arrancar, para arruinar, para desarraigar todas las obras de las tinieblas y para plantar el reino de su amado Hijo, para edificar el reino de su amado Hijo, para tomar lo que nos pertenece. Por eso a David no lo pudieron sacar de la posición, porque él no buscaba posición, sino que él ya la tenía. Cuando tú ya tienes la posición, no tienes que buscarla, es que ya la tienes. Eres hijo de Dios y cuando tú eres hijo de Dios, vas a vencer los gigantes. Por eso el gigante vino, y hermano, y vino queriendo amenazar al pueblo de Dios. Y vino David como una onda. Por eso, hermano, el gigante el gigante vino con lanza, vino con jabalina, pero David le dijo: pero yo no vengo con lanza ni vengo con jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David tenía la revelación del Padre porque David era un hijo. Yo quiero que hoy tú te levantes con poder y tú tienes que gritarlo ahí en tu casa, ahí donde estés escuchando esta palabra poderosa. Tú eres un hijo de Dios y hermano, tú eres un escogido de Dios. Los hijos de Dios no fuimos escogidos para perder, fuimos diseñados para vencer. Los hijos de Dios no fuimos diseñados para ser esclavos, fuimos diseñados para reinar. Por eso con dinero, sin dinero, vamos a establecer el reino de Dios y vamos a seguir siendo los reyes en esta tierra, porque tenemos una boca poderosa. En nuestra boca hay poder de vida. Hermano, el poder de muerte tienes que dejarlo a un lado y tienes que comenzar a hablar como Dios habla. Por eso Jesucristo nos enseña en su palabra cómo Él le habla al diablo. Todas las veces que el diablo entra a quererlo sacar de la posición, lo primero, hermano, lo quiere engañar cuando Jesús tiene hambre. Lo segundo, mi hermano, lo quiere engañar, mi hermano, porque le muestra los reinos, le muestra su riqueza, pero no lo pudo hacer porque Jesús sabía que solo a un Dios todopoderoso tenía que adorar y sabía que al Dios de los cielos le pertenecía todo. Al diablo no le pertenece nada. Hermano, nada de lo que hay aquí en esta tierra le pertenece a Satán, nos pertenece a nosotros. Por eso en nuestra boca tiene que hoy levantarse con poder, con una palabra poderosa para contestarle a las tinieblas. Tenemos que saber cómo contestarle. No podemos seguir, hermano, muriéndonos ahí cuando el diablo nos lanza, hermano, un ataque y nos quiere vencer, nos quiere atemorizar. No, mi hermano, este es el tiempo de levantarse porque es un tiempo poderoso donde Dios está levantando un ejército de hijos guerreros. Gedeón, por ejemplo, era un hombre pobre, pero Dios lo mandó a liberar un pueblo. Y mire qué tremendo cuando Dios le habla a Gedeón, le dice varón esforzado y valiente. Entonces viene, lo saca de la posición de pobre y lo mete a la posición de forzado y valiente. Tú estás en esa misma posición y le dice Dios, yo estaré contigo. Eso tiene que cambiarte la vida hoy, porque lo que tú tienes que saber es que Dios no te ha dejado solo.
Dios está contigo. Él te dio su Espíritu Santo. Lee el libro de Ezequiel capítulo 36, 26. Dice que Él nos dio su Espíritu, nos dio espíritu nuevo, nos dio ese espíritu, nos cambió el corazón de carne por el corazón de piedra, por el corazón de carne. Puede ser que no tengamos plata, puede ser que no tengamos oro, hermano, pero tenemos el poder de Dios dentro de nosotros, dentro de nosotros. Estos hombres de Dios sacaron al limosnero de la cautividad, de la prisión, de la esclavitud, del estar como un mendigo, mi hermano. Pero Dios les dijo, vamos a levantar a este hombre. Y ellos le extendieron la mano y dice que lo levantaron. Porque nosotros no somos cualquiera. Somos linaje escogido. Yo quiero que tú profetices sobre tu vida. Hermanos, tú eres linaje. Tú eres nación santa. Tú eres rey, tú eres justo delante de Dios. Pero yo quiero que grites, soy un hijo de Dios, soy un guerrero. Fui diseñado para ser un discípulo de Dios. Fui diseñado para ser un amigo de Dios. Así que algo poderoso. Nosotros, hermanos, vivimos por la fe. No vivimos por las circunstancias ni por los sentimientos. Nosotros vivimos por la fe de Dios. Pero cuando tú tengas revelación, los demonios van a comenzar a temblar, van a comenzar a huir. Por eso aquellos hombres trataron de liberar a un hombre y no pudieron. Me acuerdo de aquellos discípulos que no pudieron liberar a aquel hombre, hermano. ¿Por qué? Porque tenían duda. Todavía su corazón no había sido cambiado, no había sido transformado con valor, con valentía. Hermano, algo poderoso tiene que pasarte. Por eso también aquellos hombres dijeron que querían sacar demonios. Dijeron, venimos en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús que menciona Pablo. Pero los demonios los golpearon. ¿Por qué? Porque ellos no eran hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene que echar fuera a los demonios. No puede hacer por los demonios. Es más, dice la Biblia que el maligno no puede tocar a los hijos de Dios. Ellos no tenían identidad. Pero tú tienes que tener identidad. Algo poderoso. Tienes que tener posición. Cuando tú tienes identidad, tienes posición. Y los demonios lo van a saber. Los demonios sabían quién era Pablo. Qué tremendo, sabemos quién es Pablo. Conocemos a Jesús. Pero a usted no sabemos quiénes son. Hermano, Pablo, hermanos, le quitaban los paños y los enfermos se sanaban con los paños de Pablo. Lea el libro de Hechos, capítulo 19. Se sanaban los enfermos, los demonios salían. Por eso los demonios dicen, conocemos al Pablo pero a ustedes no les conocemos. Pablo tiene identidad. Pablo ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y si tú eres lavado con la sangre del Cordero, ¿en qué posición estás? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo hoy te mueves? Por eso Pablo tenía tanta revelación, tanto poder. Por eso Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mire, qué tremenda revelación. ¿En qué posición estaba Pablo? Dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Y este es un problema con nosotros. Que pareciera que Cristo no vive en nosotros, sino que pareciera que nosotros vivimos en Cristo. En vez de ser al revés, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Pablo tenía la revelación de la identidad. Tenía la posición de hijo de Dios. Sabía que él estaba juntamente con Cristo crucificado. Sabía que estaba sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso, hermano, cuando Pablo tenía ataque de la carne, él decía, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Escuche bien esto, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú tienes que tener esta revelación tan poderosa. Dice que Cristo nos ama. Cuando un hijo sabe que Cristo lo ama, sabe que Cristo no lo va a dejar avergonzado. Escucha, esto es poderoso. Algo grande tiene que pasarte, algo grande tiene que venir sobre tu vida, mi hermano, porque hay naciones que te están esperando. Hay casas, reinos, tesoros escondidos que son para ti. Pero tienes que entender y tener identidad que eres un hijo de Dios.
tienes que tener posición. Lucas 10:19, cierro con esto. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza y señorío de las tinieblas. Y escuche bien, y nada os dañará, que nadie te arrebate de tu posición, que nadie te saque de ahí. Eres hijo de Dios. Que Dios te bendiga.